Ya, comenzamos. ¿Qué les parece si oramos para que comencemos nuestra clase de hoy, por favor? Así que ahí donde están, acompáñenme en la oración. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque en esta hora tú nos permites poder realizar esta clase. Pedimos que tú nos acompañes, que tú nos dirijas, que nos des sabiduría tanto como para aprender como para enseñar, y a fin de que lo que hoy día vamos a conocer acerca de tu palabra se pueda grabar en nuestras vidas, en nuestra memoria, y pueda ser herramientas que podamos utilizar en la misión que tú nos das a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros en esta hora. Invitamos la presencia de los ángeles santos y de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, a ver si me recuerdan ustedes en qué quedamos la última clase, qué fue lo último que dijimos en la última clase, con qué terminamos, de qué hablamos, en qué nos entretuvimos y estuvimos allí tratando de profundizar algunos temas. ¿Recuerdan ustedes? Si algunos se acuerda, por favor, coméntelo. Hablamos de esto y de esto otro. ¿O en qué quedamos? ¿Qué fue lo último que dijimos? Para ver si tenemos algún recuerdo Fue la de primera los clase, temas que... panorama del Antiguo Testamento. Sí, panorama, en el panorama que fuimos dando del Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que dijimos y con qué fue lo que quedamos? A ver, yo quiero saber en qué quedamos para poder continuar en esta hora. Hoy día vamos a hablar de algo que nos, nos preocupa siempre en los estudios del Antiguo Testamento, incluso de la Biblia en el último tiempo, y que todavía marca presencia y todavía afecta el desarrollo de la teología tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Si no se acuerdan, lo vamos a recordar Me acuerdo. nosotros. Aquí lo vamos a proyectar. Yo recuerdo, A ver, cuénteme, hermana. yo recuerdo que estuvo hablando del libro de Ruth, de por qué ese libro, no me acuerdo si estaba incluido, no me acuerdo qué cosa, los pergaminos, no me acuerdo bien la palabra. La cosa Ah, es ya, que ya, ya. el motivo era porque nunca se menciona la palabra Dios, algo de eso. Exactamente, muy bien, mi hermana. Una cualidad que tenemos del Antiguo Testamento relacionado con el libro o sea, con la composición del Antiguo Testamento es que el libro de Ruth, la comunidad de Qumran no lo incluyó en el canon del Antiguo Testamento, lo dejaron afuera. Y se cree no tanto porque a lo mejor no creyeran que fuera inspirado, sino porque tiene una cualidad particular que según a lo mejor la comunidad de Qumran no era bueno que hubiera ocurrido, que era que no menciona la palabra Dios, aunque la acción de Dios está a través de todo el libro, tiene esa particularidad este, este libro el libro de Ruth, o más bien el libro de Esther, no de Ruth, el de Esther. Esther. La historia de Esther es la que marca Ah, verdad, pero esa, era mujer. sí, claro, una dama, por supuesto, una significativa dama del Antiguo Testamento. Miren, voy a compartir acá y vamos, que se aumente, vamos, ahí está. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando también de los principios teológicos del Antiguo Testamento? Vamos, yo voy a tomar desde aquí, del panorama que estuvimos viendo las divisiones del Antiguo Testamento, en que las autoridades rabínicas y sacerdotales en el Antiguo Testamento lo dividieron. En- y dijimos que era la ley con el Pentateuco, por supuesto, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Después ellos dividen la Biblia en los profetas, llamados los Nevi'im, división
de naturaleza temática, entendamos, fíjense que, nótese lo siguiente, que los profetas o los Neviim, como le llamaron ellos, están los profetas anteriores a la división del reino y los profetas posteriores a la división del reino, y entre los profetas ellos escriben o tienen libros que nosotros consideramos más bien de naturaleza histórica y no como profetas. Por ejemplo, Josué. En la clasificación cristiana que hacemos del Antiguo Testamento, Josué está en una sección que llamamos históricos, lo mismo jueces, pero para los hebreos, Josué, jueces, primero y segundo de los reyes, que son históricos, está dentro de la clasificación de profetas, de los Neviim. Y también la otra división que es los Ketubim, que llamaron escritos, son de literatura de naturaleza sapiensal, de sabiduría, de reflexión, de pensamiento, y allí están, por supuesto, algunos como Esdras, Nehemías, Crónicas en un solo libro, Salmos, Proverbios, y Daniel también lo incluyeron allí en los Ketubim y escritos. Por eso que el Antiguo Testamento se divide en la ley o Moisés, los profetas y los salmos, que es la típica referencia al Antiguo Testamento que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. También hablamos de la teología en grandes rasgos del Antiguo Testamento. Ellos, la creencia en un Dios único y universal, el nombre peculiar de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos también de la declaración de fe de un Israel que es el Shema? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, que es la expresión central de la fe de Israel. Y, eh, y mencionábamos también que particularmente esta declaración tiene tres veces mencionado a Dios, el nombre de Dios, el Señor, Dios y Señor. Algunos teólogos ven que allí está tácito, implícito, la doctrina que en el Nuevo Testamento se va a ampliar y se va a desarrollar como la doctrina de la deidad o de las tres personas divinas. También hablamos en general de los atributos de Dios, como lo describe el Antiguo Testamento, como omnipotente, como omnisciente, omnipresente. También se le atribuye la cualidad de la justicia, así lo enseña el Antiguo Testamento, la misericordia, la santidad y el amor incondicional por su pueblo, aunque más de alguna vez Dios tiene que castigar a su pueblo, permitiendo que las naciones lo dominen, que le vengan plagas, que las cosechas no surtan efecto, que venga sequía, que se vayan como esclavos. No es porque Dios ame el castigar, sino que es la formas extremas en que Dios trata de que su pueblo sea un pueblo fiel. También hablamos de la importancia del relato del Génesis. El Génesis es clave para toda la teología de las Sagradas Escrituras, pasando por todo el Antiguo Testamento y llegando hasta el Nuevo Testamento, incluso hasta el Apocalipsis. Apocalipsis se refiere más de una vez de hablar del Dios creador, ¿ya? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, 14, versículos 6 y 7, allí hay un mensaje angélico de un ángel, un primer ángel, que proclama a gran voz que se le tema a Dios y se le adore, y da la razón, porque él hizo el cielo, el tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Relato que se encuentra en los tres primeros capítulos del Génesis. O sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje contenido en el Génesis atraviesa todas las escrituras como mensaje fundamental, ¿ya? También destacamos que Génesis 2 ofrece una narrativa detallada de la creación del hombre y de la mujer y su vida en el Edén.
lo que algunos consideran como un segundo relato o un relato paralelo de la creación y hacen toda una discusión allí diciendo que allí en los primeros 3 capítulos del Génesis hay 2 o 3 autores o 2 o 3 o algunos ven hasta más relatos distintos de la creación y que crean todo un conflicto que hasta el día de hoy se discute en relación con el mensaje, la estructura y el contenido de los 3 primeros capítulos. Y eso por no mencionar los primeros 11 capítulos del Génesis, los cuales han sido discutidos y siguen siendo discutidos porque no se los considera la teología, un sector de la teología moderna no los considera históricos, los considera simplemente como mito, como leyendas recogidas y ordenadas y puestas allí, que eso nunca ocurrió porque ese sector de la teología renunció, en otras palabras, al reconocimiento del Dios creador y ha hecho las paces extendiéndole la mano a la teoría de la evolución. Entonces, hoy día usted va a encontrar que hay en este sector de esta teología liberal comprometida con la ciencia y con el racionalismo humano, va a decirle a usted que los primeros 11 capítulos del Génesis simplemente no son históricos, menos los 3 primeros capítulos del Génesis, porque en los 3 capítulos del Génesis simplemente hay una leyenda muy bonita para tratar de graficar los millones de años que duró el proceso de la creación en el marco de la evolución, porque ellos creen que la evolución es lo verdadero, lo cierto, porque lo dice la ciencia, y la Biblia simplemente es mito, es leyenda. Y eso es una forma muy sencilla de hablarle a un pueblo ignorante, como ellos califican que era el pueblo hebreo, que no se le podía explicar científicamente la creación. Entonces se creó estas leyendas y estos mitos de un Dios que crea en 7 días, de una caída del hombre y de un pecado, porque en el fondo se trata de, en ese lenguaje, expresar lo que ha durado, según ellos, millones de años, como es la teoría naturalista y evolucionista de la vida en este planeta. Por supuesto, nosotros somos del lado conservador y del lado de la fe bíblica, no aceptamos semejante relato porque la teoría de la evolución nunca ha dejado de ser eso, mis hermanos, una teoría. No se ha demostrado jamás. Está muy bien desarrollada, impresiona, tiene mucha defensa, aparece en los libros, tiene mucha matemática, le ponen cálculo, pero no ha pasado de ser simplemente hipótesis, teoría de los orígenes, y nunca ha sido demostrada. Si alguien pensaba que la teoría de la evolución está demostrado y que nosotros estamos luchando desde un punto de vista de la religión y de la teología contra la ciencia, una ciencia que ha demostrado que la evolución es cierta, está equivocado. Hoy día existe también la teoría científica de la creación que se puede parar de igual a igual con la teoría de la evolución y decirle a la teoría de la evolución en muchas cosas donde es inconsistente y es completamente anticientífica. Pues bien, Génesis entonces es fundamental. Tenemos la teología de la creación, de la cual he estado hablando en este minuto, donde lo que Dios crea es perfecto, es santo, es justo, es bueno. Hablamos también de los pactos. Antiguo Testamento se habla mucho de el pacto, ¿ya? Y tenemos aquí que destacar el concepto de pacto. En hebreo es berit, es un compromiso, pero en el griego, cuando se habla de pacto, se habla del pacto diaseke, usa la palabra diaseke. La palabra diaseke en el griego
va a hablar de un pacto que hace un superior con un inferior. Es decir, el superior es Dios con alguien que es un siervo o un inferior que es el ser humano, donde el ser humano se compromete a ser fiel con Dios. Y nosotros a través de los pactos que Dios ha hecho, trata de comprometernos en que nosotros aceptemos su plan de salvación. Tenemos el pacto con Noé, el primer gran pacto. Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. Después de que Dios destruyó el mundo con las aguas del diluvio, Dios dijo, nunca más destruiré al hombre con aguas diluviales. Y hace un pacto con Noé. Y la evidencia de ese pacto es poner el arco en las nubes. Y pondré mi arco en las nubes y me he de acordar del pacto que he hecho con vosotros y con vuestra descendencia para siempre. Después encontramos un pacto con Abraham. Y el pacto abrahámico es el pacto de que de Abraham se haría una gran nación y que de la descendencia de Abraham también vendría el Redentor, el Mesías. Tenemos también el pacto de Sinaí con el pueblo, con la ley y las tablas del pacto. Son pactos que van desarrollando y ampliando el compromiso de Dios con el hombre y del hombre con Dios, desarrollando paso a paso este plan de salvación, mientras la revelación de la Escritura se va ampliando, se va haciendo más compleja, más grande, más detallada, y se va apreciando la hermosura del plan de salvación. Dios trata de ir comprometiendo al ser humano a que obedezca las regulaciones del pacto. El pacto, en términos generales, permítanme decirlo, esto lo dicen muchos teólogos y tiene toda la razón, el pacto en todas las épocas ha sido sobre la base de la fe en Dios, en base a la gracia de Dios y en base a la obediencia del hombre. Tanto en el nuevo como en el antiguo pacto se nos pide que los seres humanos obedezcamos los requerimientos divinos, que aceptemos por fe el don de la gracia y del amor de Dios. Pero ha sido el ser humano el que ha echado a perder los pactos con Dios. El pueblo de Israel arruinó el antiguo pacto y Cristo tiene que hacer un nuevo pacto, no porque él fallara, sino porque el pueblo falló. Y Dios tiene que reestructurar este pacto en Cristo ahora sobre una mejor promesa que es la vida, la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, otro tema que hablamos también la clase pasada fue el requerimiento moral que pone el Antiguo Testamento. Sí, si bien Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, es un Dios también de santidad, es un Dios ético, es un Dios de justicia, y como Dios de justicia le entrega al pueblo de Israel la Torá. La palabra Torá significa instrucción, instrucción pedagógica, la instrucción como que se da un profesor a un alumno, como el que da un manual de instrucciones. El Pentateuco es el manual de instrucciones pedagógico de Dios para su pueblo, donde hay tres aspectos grandes que toca la Torá o el Antiguo Testamento en el Pentateuco, que es, por un lado, Dios va a decirle al pueblo cómo llevar una vida de santidad, el aspecto religioso y de santidad. Allí está todo lo contenido en cuanto a los sacrificios, los servicios del templo, normas de santidad. Le va a entregar todo un requerimiento social de cómo ellos deben vivir socialmente, reglas de comunidad, de entendimiento, reglas de cómo tienen que actuar los líderes y si alguna vez tienen un rey, cómo tiene que ser un rey, cómo tienen que ser las leyes. Eso es
el aspecto social del pueblo de Israel y también les va a dar los requerimientos de salud. Le va a indicar qué es lo que es bueno para la salud de ellos, dándole normas de salud, de alimentación, de higiene, de lavado, de cómo se usa la ropa, cuándo no se usa, cómo hacer cuando una mujer o una dama estaba con su periodo de regla, cómo debería comportarse. Y eso, todo eso era con un propósito de que el pueblo fuera un pueblo sano, un pueblo que diera ejemplo a otros y que pudiera mostrar a través de esto que Dios los había bendecido, que Dios los había escogido y Dios los estaba guiando. Y eso está en la Torá, un Dios que exige moralidad y que entrega moralidad y que pide que el pueblo actúe de la misma manera, sea un buen ejemplo, un buen representante de Dios. Lo que nosotros también tenemos que hacer hoy día, ¿ya? Ahora, eh, cuando una dama estaba en su ciclo, ustedes han leído en el Antiguo Testamento, se le declaraba ritualmente inmunda. Entonces, como era ritualmente inmunda, eso tenía en el fondo, hoy día podemos saber que eso tenía una razón de salud, más que encontrar que eso era inmundo, era más bien una norma en que la mujer era cuidada por Dios. No se le permitía hacer ciertas cosas para que estuviera durante su periodo en una tranquilidad que la mujer necesita y que hoy día, en el mundo agitado que nosotros llevamos, no se tienen los cuidados que antes se tenían. Una mujer, por ejemplo, cuando tenía hijos, se la declaraba inmunda, no podía llegar y actuar y hacer las cosas como, como cuando estaba sana. ¿Por qué? Porque al tener un hijo, Dios se preocupaba que primero ella se sanara y para que no pudiera tener algún perjuicio de salud, los sobrepartos y otro tipo de cosas que hoy día nosotros sabemos que existen, Dios da estas normas que aparentemente pareciera que discriminaban a la mujer, que la aislaban, pero la verdad la protegían. Pero eso es todo un tema que necesitamos estudiar y reconsiderar que Dios no es machista y Dios es muy preocupado y preocupado sabiendo las peculiaridades con que ha hecho a cada ser humano y especialmente a la dama, a la mujer en el Antiguo Testamento, era muy considerada por Dios para protegerla y de hecho, comparativamente, la posición de la mujer comparado con todos los pueblos que estaban alrededor de Israel o incluso en Mesopotamia o en lo más lejos de Palestina, la mujer tenía una mejor posición en Israel que en cualquier otro pueblo. Y eso ha sido demostrado comparativamente con el tema de los estudios arqueológicos. Hablamos también de los profetas, mensajes de los profetas. Está dentro de lo que es el panorama del Antiguo Testamento, mis hermanos. Hoy día nosotros hablamos de los profetas mayores desde la perspectiva cristiana. Y los profetas mayores se les llama así por la cantidad de contenido que tienen los libros que nos dejaron. Entre los libros que tienen más contenido están, por supuesto, Isaías, Jeremías, Ezequiel, son considerados profetas mayores, cuyos escritos abordan temas como el juicio divino, la esperanza de la redención y la promesa de un nuevo pacto. Contienen los juicios de Dios, contienen la misericordia de Dios, las sentencias de Dios, como las acciones redentoras de Dios. Están todos esos elementos allí combinados, tanto para el Israel de ese momento como en una proyección escatológica hacia el fin de los tiempos, llegando incluso a los tiempos del Nuevo Testamento. Los profetas menores, o 12 profetas menores,
como son Amós, Oseas, Miqueas, ofrecen mensajes que enfatizan la justicia social también, el sano gobierno, que el rey no abuse del súbdito y el ciudadano común no abuse del más pobre, que el hombre no abuse de la mujer, y no abuse del niño, que el pobre sea considerado, que la viuda sea considerada, que el huérfano sea cuidado. Hoy día, si nosotros estudiáramos los 12 profetas menores, sacaríamos tremendos ejemplos de cómo debería llevarse a cabo administrativamente bien una nación en cuanto a los aspectos políticos, pero que aquí está presentado simplemente bajo la perspectiva de la justicia de Dios para el pueblo de Israel. Los temas, los temas de los profetas a menudo critican la injusticia social, correcto. Nosotros vamos a encontrar a un Jeremías y a un Isaías criticando la injusticia del pueblo con el pueblo, de un sacerdote que se aprovecha de el feligrés, del adorador, que han convertido el lugar de adoración en lugar de comercio, en un lugar profanado, en un lugar donde se cometía idolatría. En las visiones de Ezequiel vamos a encontrar que Dios le muestra a Ezequiel las cosas horribles que se realizaban dentro del templo por los mismos sacerdotes, sacerdotes inmorales, sacerdotes que endechaban a Tamuz, el dios de la muerte, donde adoraban al dios Sol y otras abominaciones, pero lo hacían en secreto dentro de las cámaras del templo. Y eso va a causar, por supuesto, los juicios divinos. Haríamos bien, mis hermanos, haríamos bien en que nosotros volviéramos a leer a los profetas y ver cuánto de lo que ellos enseñaron tiene plena vigencia hoy día cuando se trata de ver el hecho de ser consecuente como hijo de Dios. Si hay algo que Isaías, Jeremías, los profetas mayores y los profetas menores van a enfatizar, mis hermanos, es decirle al creyente, sé consecuente con tu fe, sé consecuente. Tú dices creer algo, practícalo, demuéstralo con tu vida. Sé una persona santa, no seas una persona que dice una cosa pero practica otra. Y hoy día nosotros necesitamos mensajes semejantes. Hoy día necesitamos decirle a un mundo que vive eh, una doble vida. Hoy día sociólogos hablan de esa doble vida, la vida de las virtudes públicas, pero de los vicios privados. En mi casa yo hago lo que quiero, en la privacidad de mi vida yo hago lo que quiero y nadie se mete y nadie me dice nada. No se mete ni el pastor, no se mete la autoridad política, nadie se mete porque es mi vida privada. Ese tema es un engaño satánico, porque Dios quiere que nuestra vida privada y nuestra vida pública sea siempre la misma vida, una vida de santidad, una vida de respeto a las normas de vida, una vida que muestre que creemos en la palabra de Dios y en el Evangelio. ¿Ya? Allí tenemos entonces el mensaje de los profetas. Lo estamos describiendo en términos bien generales. Y por supuesto, la esperanza escatológica. La esperanza escatológica era la esperanza mesiánica. Desde Génesis 3:15, pasando por todos los profetas, se anunció la venida del Mesías y se esperó la venida del Mesías y el establecimiento del reino santo y justo de Dios. El Nuevo Testamento va a ser el cumplimiento de eso. Jesús mismo lo va a decir cuando en el Evangelio de Marcos dice que Jesús vino desde Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús
graficó en su vida, y de hecho él era el cumplimiento de toda la expectativa mesiánica del Antiguo Testamento. Por fin había llegado, pero sin embargo el pueblo no le conoció. Él trajo el reino de Dios y sin embargo no lo reconocieron. Él mismo le dijo al pueblo de Israel, si están ocurriendo estas y estas y estas otras cosas es porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y la misma cita que yo mencioné, pasaje bíblico, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era la expectativa del Antiguo Testamento. Era el anuncio de la venida del reino. Ese reino lo anunciaron todos los profetas. El reino davídico, el reino del Mesías, el reino de justicia, un reino que duraría para siempre y que haría de Israel la nación más importante del mundo, pero como hijos de Dios, no que justificara el pecado ni la vanidad. Y ahora vamos a hacer un punto, vamos a tirar la raya y vamos a tirar al punto aparte y vamos a enfrentarnos a una situación que necesitamos conocer cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. Cuando usted tome un libro para estudiar el Antiguo Testamento, mi hermano, mi hermana, se va a encontrar con ciertas teorías que le pueden sorprender. Y esto es cierto, y esto es así, se le llama hipótesis documentaria. Esta hipótesis documentaria tiene como representantes y desarrolladores de esta teoría a un teólogo protestante, profesor y alumno de la escuela de Tubinga en Alemania, Julius Wellhausen y Karl Heinrich Graf. Wellhausen, en particular, él sistematizó la teoría en su obra Prolegómenos a la historia de la literatura de Israel, de 1878. Y en ese libro y en otros libros que aparecieron, él comenzó a documentar y a estudiar cómo se escribieron los libros del Antiguo Testamento. Pero él puso énfasis principalmente en el Pentateuco. Lo que él hizo con el Pentateuco, después otros teólogos lo siguieron desarrollando y lo aplicaron a todo el Antiguo Testamento. Cuando ya se hizo hacia todo el Antiguo Testamento, después eso mismo se le aplicó al Nuevo Testamento. ¿Qué dijo este teólogo Julius Wellhausen? Ahí tenemos a Julius Wellhausen con su hipótesis documentaria. Nació en Haarlem, 17 de mayo de 1844, muere en Gotinga en enero de 1918. Como les decía, fue un teólogo protestante, experto en las culturas orientales, perteneció a la Escuela de Historia de Religiones y contribuyó al movimiento de la antigua búsqueda del Jesús histórico, ¿ya? Porque según se estaba manejando en ese tiempo, existía un Jesús mitológico, que es el que cuentan los evangelios y el Nuevo Testamento, y otro es el Jesús real e histórico. Por lo tanto, ellos decían, aquí hay un Jesús que es muy falso y un Jesús que realmente es el verdadero, el Jesús histórico. Es una actitud incrédula a creer que la Escritura dice la verdad, en otras palabras. Y él perteneció a esa escuela. Y dio forma, por supuesto, a las hipótesis documentarias que identifica 4 fuentes en el Pentateuco o la Torá. Partamos de antemano con lo que dice al final esta imagen, es que este autor no cree que Moisés escribiera el Pentateuco. Eso es lo que está de fondo. Y él dice, aquí hay por lo menos 4 fuentes. Y esas 4 fuentes las fue clasificando con distintas identidades, como ya lo vamos a ver. La primera fuente le llamó él el yavista. ¿Cómo esto del yavista? Bueno, él cree
que en el Pentateuco todos los pasajes donde aparece y dice, y habló Jehová y dijo Jehová, ese fue un redactor por allá por el siglo X antes de Cristo, que tomó el Pentateuco y donde pudo meter el nombre de Jehová, lo metió para que dijera ahí Jehová. Entonces, porque según él, antes de eso, el Pentateuco no tenía el nombre de Jehová. Entonces, él va a poner este redactor del y procesador del Pentateuco en el siglo X, según su teoría, va a ir poniéndole pasajes, escritura al Pentateuco para darle énfasis a Dios, pero a Dios como Jehová, como el Yahvé del Antiguo Testamento. Porque según él, en el siglo X era la trascendencia más importante. Entonces, características del yavista. Esta fuente se caracteriza por un estilo narrativo vívido y antropomórfico, describe a Dios de manera más directa y personal y a menudo en términos humanos, como que Dios se enoja, como que Dios se arrepiente y Jehová se arrepintió, o a Jehová le dolió, o Jehová se enojó. Y según este autor, todo eso pertenece al yavista y su idea acerca de Dios. Incluye también las historias de los patriarcas y relatos antiguos. Incluso podría estar ahí el relato de Job. Su ubicación temporal y geográfica, según él, este redactor del Antiguo Testamento era del sur de Judá y compuso su obra allá, por el siglo X antes de Cristo. Recuerden, mis hermanos, que estamos hablando de teoría. Aquí, esta es una teoría acerca del origen y composición del Antiguo Testamento. Ese es el yavista. Ahí lo tenemos. También Wellhausen habló que había una segunda fuente de la composición del Pentateuco. Recuerden que esto después se extendió prácticamente a todo el Antiguo Testamento, no solo el Pentateuco. Y esa fuente era el Elohist, por el nombre hebreo Elohim, que significa Dios. Según este autor, y comenzó a describir, y así escribió y así enseñó, este nombre se basa en la expresión Elohim para referirse a Dios, y este redactor tomó el Pentateuco también por su cuenta y puso el nombre de Elohim y puso su concepto de Dios y su concepto de la teología en todos los pasajes donde él podía poner las características de cómo él entendía a Dios como Elohim. La fuente elohista entonces se enfoca en el aspecto más abstracto y menos antropomórfico. Aquí Elohim es el Dios más absoluto, más soberano, es el Dios que está en el cielo, que es eterno, que es todopoderoso, ya no tiene esas cosas antropomórficas como que Dios se enoja, como que Dios se arrepiente, como que Dios eh, llora o se entristece. Eso es antropomórfico, eso lo tiene Yavista según Wellhausen. Ahora Dios aquí es menos antropomórfico, se pone énfasis en la divinidad. Su relato o la narrativa donde él intervino en el texto del Pentateuco tienden a ser más formales y se centra más en la relación entre Dios y su pueblo a través de los profetas, ¿ya? Ubicación temporal de este personaje. Hasta le encontró ubicación él. Se originó en el reino del norte de Israel, el reino de Efraín, quizás en Betel, y compuso su obra un siglo antes del Yavista, en el siglo IX antes de Cristo. ¿Por qué estamos viendo esto, mi hermano? Porque hoy día esto es lo que todavía está dominando la teología del Antiguo Testamento. Aunque hoy día se ha cuestionado esto, todavía sigue siendo lo que aparece en la literatura teológica del Antiguo Testamento. Pero no es el único, todavía sigue otro más.
tenemos la otra fuente que él identificó, el deuterotomista. Deuterotomista. Acuérdense que la palabra deuteronomio significa repetición de la ley o segunda ley. Deutero, que significa segundo, o repetición, nomos, ley. Deuteronomio significa segunda ley. Entonces, el deuterotomista está contenido precisamente en lo que se escribió en el libro del Deuteronomio. El deuterotomista se caracteriza ¿por qué? Ahí lo tenemos. Porque se enfoca en los aspectos legales, en lo normativo, en la obediencia a Dios. Entonces, donde en el Pentateuco el deuteronomista podía poner énfasis en la ley ritual, en la ley social, en la ley moral de Dios, lo va a poner y va a recordar, no, hay que ser honesto, hay que tener un solo Dios, no hay que hacerse imágenes, hay que guardar el Shabbat, no hay que cometer adulterio. ¿Y eso quién lo va a poner ahí? El deuteronomista se va a encargar de intervenir en el texto del Pentateuco de esa manera. Especialmente va a poner énfasis también en el culto en Jerusalén. Su estilo es más como exhortación y como sermones, como lo es precisamente el Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es un gran sermón, un conjunto de sermones que nosotros, por supuesto, creemos que lo hizo Moisés y no este personaje oscuro, hipotético. Acuérdense que la palabra hipotético significa algo que no se ha demostrado, es una suposición. Estos tres personajes que llevamos hasta ahora, mis hermanos, son todos hipotéticos, pero la incredulidad y la falta de fe, eso de hacerlo racionalista la teología y el Antiguo Testamento, hoy día los grandes teólogos han creído que estos son perfectamente históricos y que esto es realidad, cuando en verdad esto no pasa de ser la fantasía de Wellhausen. La fantasía, permítame decirle eso. Ubicación temporal y geográfica del deuteronomista. Esta fuente se redactó en el siglo VII antes de Cristo, durante el reinado del rey Josías, cuando se encontró el libro de la ley. ¿Se acuerdan que con el rey Josías se había perdido la ley, pero con Josías se encontró, Josías la leyó y Josías hizo toda una reforma en Israel basado en el hallazgo del libro de la ley que dentro del templo se había perdido? Increíble que se les haya perdido eso, ¿ah? Es como si es decir que se les perdió la Biblia, mis hermanos. ¿Se imagina en una iglesia la Biblia se pierda y que no encuentran la Biblia? Se les perdió la Biblia. Tenían la Biblia que era el Pentateuco, la tenían perdida, se guardaba supuestamente en el templo al lado del arca, pero ya no estaba. Y la eventualidad trajo otra vez el hallazgo del libro de la ley, y ahí supuestamente surge este personaje llamado el deuteronomista. Y por supuesto, la última fuente, el sacerdotal. Se le pone con la P por la palabra alemana que significa sacerdote y por la palabra inglesa que también usa una P para decir sacerdote, que es priest. Entonces, se le llama a esta fuente la fuente sacerdotal. ¿Se enfoca en qué cosa el sacerdotal? En todas las leyes y los rituales de Israel. Se caracteriza por ser una fuente que va a poner énfasis en lo formal, en lo sistemático, va a poner énfasis en en las genealogías que aparecen en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento, en las leyes rituales, sacrificios, ofrendas, cómo se debe realizar el día de expiación, cómo se deben presentar los sacrificios. Es decir, va a influir mucho en la composición del libro de Levítico y en la segunda parte o la última parte del libro del Éxodo, donde se habla de la construcción del templo, de los muebles del templo, de la organización del templo, la unción del templo y el funcionamiento del templo, la organización del sacerdocio con Aarón y sus hijos, y por supuesto todo el ritual sacerdotal y témplico va a ser enfatizado por esta fuente
sacerdotal. Y por supuesto, se centra también en la organización y en la administración del culto y el sacerdocio. Ubicación de este personaje. Otra vez, insisto, mis hermanos, ubicación hipotética y simplemente teórica. Supuestamente habría compuesto su obra durante el exilio babilónico, cuando ya el templo no estaba funcionando, y como un acto nostálgico de no tener un templo funcionando, él va a tratar de que las, las normas del templo, las normas rituales, sean recordadas por Israel y va a intervenir con eso en el Pentateuco. Y por supuesto, después del regreso de Jerusalén en el siglo VII antes de Cristo. Y ahí tenemos las cuatro fuentes que hoy día recorren notablemente la teología a nivel universitario. La alta teología se maneja, del Antiguo Testamento se maneja con esta teoría, se llama la hipótesis documentaria, simplemente es suposición. Si me permite aclarar esto, mis hermanos, no se ha demostrado jamás, jamás la existencia de ninguna de estas fuentes. No hay registro arqueológico, no hay documentos antiguos, simplemente es una estructura muy inteligente e intelectualmente construida con argumentos muy sutilmente elaborados, con una lógica muy bien hecha, pero que se basa en la más absoluta fantasía, en la más absoluta y total fantasía, mis hermanos. Porque para poder nosotros decir que a lo mejor alguna de las fuentes existió e intervino en el Antiguo Testamento o metió su mano en el Pentateuco para agregar o quitar cosas, generalmente para editarlo y agregarle cosas, nosotros tendríamos que haber encontrado evidencias textuales, arqueológicas, de manuscritos antiguos donde no estuviera presente alguna de las fuentes que aquí se mencionan. Encontramos copias antiguas del Pentateuco donde falta la presencia o no está la presencia del yavista. No está el yavista. O sea que este documento es de antes de que apareciera el yavista. Ahí tendríamos una prueba arqueológica, una prueba que diría, entonces es posible que el yavista sí existió. Y eso con cualquiera de las otras fuentes. Pero eso no existe, mi hermano. Todos los documentos antiguos que tenemos del Antiguo Testamento y del Pentateuco, todos son de la misma naturaleza, contienen el mismo contenido, con el mismo orden, con las mismas palabras que tiene todo el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Pero ¿qué quieren plantear con esto? Este proceso que estamos viendo ahí, un proceso de composición y de edición. Según la hipótesis documentaria, estas fuentes, estas cuatro fuentes, fueron originalmente independientes. Cada una hizo su arreglo en el Pentateuco a su modo y en su lugar, y reflejan diferentes tradiciones y preocupaciones teológicas. Con el tiempo fueron combinadas por los editores o redactores que se encargaron de ensamblar los textos en una única narrativa coherente, que es el texto que nosotros tenemos. Este proceso de edición tuvo lugar principalmente en el periodo post-exílico, o sea, después que regresaron Israel o Judá del exilio babilónico de 70 años, cuando se reunió y se organizó el material para formar el Pentateuco, tal como lo conocemos hoy. Mi hermanos, quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pausa aquí. ¿Cuál es el principal problema
de aceptar esta teoría? ¿Cuál sería quizás uno o dos principales y terribles problemas que tiene el que aceptemos nosotros esta teoría de la composición del Pentateuco? ¿Quién me puede decir qué problema encontramos aquí gravísimo, muy grave? Cualquiera que pueda encender su micrófono y me diga qué problema gravísimo hay aquí, que es insoslayable. Buenas noches, mi pastor Víctor. Buenas noches, mi estimado hermano y pastor Sergio, cuénteme. Oiga, me hubiera gustado, perdóneme, me hubiera gustado responderle, pero me estoy enchufando porque recién llegué. Pero está interesante la clase, mi pastor. Pero cuando usted está hablando de una mezcla ahí, precisamente dice una composición y edición, me imagino yo que debe ser no sé si una herejía, mi pastor, a la enseñanza o a los escritos, digamos. Me imagino eso. Así que eso es mi Por aporte ahí va muy mi básico. pastor, Muchas gracias. aunque vengan entrando recién, pero está captando el mensaje que hay aquí. Exactamente. Esto raya en lo que Amén, mi podríamos pastor. calificar como herejía, ¿ya? ¿Qué podríamos decir? ¿Alguien más de los que ha estado viendo podría decir qué cosas ya mi pastor acá, Sergio, se da cuenta de que aquí algo no cuadra para nada? Mi hermano, uno, ¿dónde quedó el concepto de la palabra inspirada de Dios? Si aquí hay cuatro fuentes que hacen su intervención a gusto y placer de ellos: el yavista, el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal intervienen a gusto y paciencia de ellos, manipulando el texto bíblico. ¿Dónde queda el concepto de inspiración? Se hace, tira, se acaba. Es más, un Pentateuco y un Antiguo Testamento estructurado como aquí se plantea, mis hermanos, es meramente, esta es la segunda idea terrible, es meramente un producto humano, un producto humano, porque ellos metieron sus manos y fueron poniéndole, y después vinieron, como estamos leyendo aquí, después vinieron los redactores que a su pinta y según su criterio ordenaron el texto y dijeron, aquí está, ahora créanlo y esto tómenlo como palabra de Dios. Eso es la Biblia, eso es el Antiguo Testamento, y eso es lo que nos dicen hoy día. Yo asistí hace años a una clase donde estaban hablando de estas teorías. Era un joven teólogo que se estaba doctorando precisamente en Alemania, en Antiguo Testamento, y para él lo más fabuloso era presentar estas teorías de las fuentes del Antiguo Testamento y del Pentateuco, la tesis documentaria. Entonces él hacía una gran diferencia como para calmar las conciencias. Una cosa es la Biblia que usamos en el púlpito y en la iglesia, y que ahí la tenemos que enseñar como palabra de Dios, y la vivimos y la exaltamos. Pero otra cosa, decía él, distinta es cuando tenemos que, desde el aspecto histórico, desde la historia y de la ciencia, decía él, cuando estudiamos la Biblia, ahí tenemos que ser muy críticos. Y ahí tenemos que decir que la Biblia está intervenida, ha sido manipulada, pasó por procesos de redacciones, donde le añadieron, donde le quitaron, y después de todo eso queda como Biblia. ¿Eso es coherente? O sea, desde el aspecto histórico, la Biblia no pasa de ser un común libro igual que todo lo demás, e incluso un libro tremendamente intervenido por el criterio humano a piacere. Pero en la iglesia tenemos que decir, no, es la santa palabra inspirada por Dios, que Dios la inspiró, eh,
a los santos hombres de Dios quienes escribieron las Sagradas Escrituras. ¿Eso no es ilógico, mis hermanos? Completamente absurdo y completamente deshonesto. Pero esto es lo que hoy día se enseña. La academia, la alta academia de teología, van a encontrarse ustedes con esto. Y no va a faltar el que, impresionado con las luces de esto, les va a venir a decir de que esto tiene tantas virtudes, qué maravilloso lo que hemos descubierto, cuando es la manzana envenenada de la serpiente del Génesis, ¿ya? La hipótesis documentaria ha sido muy influyente, pero también ha sido objeto de críticas y revisiones. Algunos estudiosos han cuestionado la existencia de las fuentes como entidades independientes y han propuesto unas teorías alternativas como la teoría de la traditio histórica o la hipótesis de la redacción final. Estas teorías sugieren diferentes enfoques para entender cómo se formaron y se desarrollaron los textos bíblicos. Y es cierto, mis hermanos, está siendo muy criticada, muy cuestionada, sin embargo, todavía es ampliamente sostenida y lo vamos a encontrar en la literatura teológica de alto nivel, y usted va a ir leyendo y se va a ir sorprendiendo, oye, pero aquí habla, y el yavista, bueno, aquí en este pasaje de Deuteronomio, o por ejemplo, ya digamos de Éxodo, el yavista va a decir tal cosa, y usted dice, ¿por qué dice aquí el yavista? Claro, está diciendo el yavista porque está usando la teoría documentaria de las 4 fuentes que compusieron, redactaron, manipularon e intervinieron en el supuestamente texto sagrado. Fíjense ¿se dan cuenta que aquí hay un gran ausente en esta teoría documentaria? Hay un gran ausente. Se menciona al yavista, se menciona al deuteronomista, se menciona al sacerdotal, se menciona al eloísta, componiendo e interviniendo en el texto. ¿Y dónde quedó Moisés? Y Moisés no escribió nada. Y Dios no le dijo nada a Moisés. O sea, mientras iban actuando y redactando a gusto y placer de cada una de las fuentes, Dios miraba al del cielo de brazos cruzados como intervenían en su palabra. Y este teólogo y protestante menciona a todos estos autores como componiendo el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, y al que menos menciona es a Moisés. Esto es para que nos demos cuenta, mis hermanos, al nivel que hemos llegado y que se encuentra hoy día en general la teología del Antiguo Testamento. Complejo. La teoría documentaria tiene grandes defensores, la defienden a brazo partido. Usted discute le dice algo en contra de la teoría documentaria y usted pasa a ser un ignorante delante de estos eruditos que creen que lo máximo y lo único que se puede creer es esta teoría. Pero cuidado, mis hermanos. Esta es la forma muy sutil de desautorizar la Biblia, de hacer la tira, crear falsas teorías acerca de la Biblia, mis hermanos. Llega a ser incluso hasta más fácil que lo que hizo el poder religioso en la antigüedad y la Inquisición cuando quemaban las Biblias. Porque antes por lo menos tenían que tomar el trabajo de juntar las Biblias, echarle combustible y prenderle fuego. Aquí basta con que usted diga teorías mentirosas. Aquí Moisés no escribió nunca el Pentateuco. Aquí hay fuentes que no sabemos de dónde son, ni siquiera dieron sus nombres. Imagínense, ni siquiera ponen sus nombres. Yo intervine
No, aquí hay que descubrirlo según por una lectura que ellos hacen, descubrir, aquí hay un yavista, un eloísta, un sacerdotal, un deuterotomista. Y eso, mis hermanos, es peligroso. Esa es una forma de destruir la autoridad de la palabra de Dios. Eh, Escucho las apreciaciones de ustedes, mis hermanos, preguntas y comentarios. ¿Les gustó esta teoría? ¿Les gustaría creer en ella? No sé si les gustó la teoría o no les gustó. Por lo menos yo se las planteé para que no les gustara, para que estuvieran informados de ella, pero por supuesto, tengan cuidado con ella. Parece que el hermano José quiere decir algo. José Faunde. Hermano José, Le veo cara de que Al algo agua. quiere decir. No, es que igual siempre he dicho yo que el maestro que tenemos explica todo bien claro, entonces a veces preguntar algo es como, porque explicó tan bien, uno queda lleno, pero igual